Él lo hizo sin saber que cambiaría mi vida. La verdad que descubrí esa mañana fue un shock. La rutina que había construido para protegerme se rompió con una sola llamada. Y lo que vino después, fue el inicio de algo que ni siquiera sabía que necesitaba. El reloj digital marcaba las 6 cuando Daniel abrió los ojos. Fuera, el sol apenas tocaba la superficie del embalse. La cabaña que había alquilado en el norte de Navarra le ofrecía todo lo que su vida anterior no: silencio, espacio, ausencia. Había llegado 4 meses atrás para supervisar un proyecto de presa en una zona aislada, dejando atrás su matrimonio de 17 años y una relación familiar que hacía tiempo se había enfriado. Marta, su esposa, se había quedado en Bilbao junto a su hijo adulto, Bruno. Ambos habían coincidido, sin demasiadas palabras, en que este proyecto era una buena excusa para tomar distancia. El matrimonio se había reducido a conversaciones prácticas sobre facturas y fechas. En los primeros días, Daniel todavía intentaba llamar por las noches, pero con el tiempo las palabras se agotaron. La cabaña tenía lo justo. 2 habitaciones, una terraza con vista al lago y una chimenea que a veces encendía solo por tener algo que observar. Su rutina era inquebrantable: café por la mañana, trabajo en el ordenador, visitas al sitio de la obra a través de una carretera entre pinares, al final del día, silencio. Ese silencio era lo que más valoraba. Lo protegía de lo que no quería enfrentar. Pero todo cambió aquel viernes. El teléfono sonó mientras revisaba unos informes estructurales. Era Marta. Él no esperaba su llamada, y mucho menos esa petición. Bruno, su hijo de 25 años, había perdido su trabajo en Bilbao y conseguido una nueva oportunidad en Pamplona. Pero no comenzaría hasta dentro de 3 semanas y no tenía dónde quedarse. Marta le pidió que lo alojara en la cabaña. Solo por unos días. Daniel se resistió mentalmente. Ese lugar era su refugio. Su espacio. Pero cuando escuchó el tono en la voz de Marta, esa mezcla de preocupación y cansancio, accedió. A la tarde siguiente, lo esperaba en la pequeña estación de autobuses del pueblo. Bruno llegó con una mochila y una maleta. Habían pasado años desde que compartieron el mismo techo, y aún así apenas se conocían. En casa, sus interacciones siempre habían sido superficiales. Bruno era reservado. Daniel también. Compartían más silencios que palabras. Camino a la cabaña, casi no hablaron. El paisaje parecía más espeso, como si los árboles observaran con cautela la presencia de un extraño. Bruno comentó que el sitio era más aislado de lo que esperaba. Daniel respondió que el aislamiento era parte del encanto. Bruno solo asintió. Durante los primeros días, vivieron como si compartieran un espacio alquilado, marcando cuidadosamente los límites. Bruno madrugaba, preparaba café y se sentaba en la terraza a contemplar el lago. No invadía. No preguntaba. No interfería. Eso sorprendía a Daniel. Una tarde, al regresar antes de lo previsto, lo encontró en el porche con herramientas en la mano. Estaba arreglando una baranda suelta. Dijo que lo había hecho por iniciativa propia. Que notó que algunas tablas se estaban cediendo. Daniel observó su trabajo. Era meticuloso, eficiente. Preguntó si tenía experiencia. Bruno respondió que había trabajado con un constructor durante los veranos de la universidad. Que le gustaba arreglar cosas. Daniel, por primera vez, sintió un eco de sí mismo en esas palabras. A partir de ese día, algo empezó a cambiar. Las conversaciones se hicieron un poco más largas. Compartieron algunas cenas. Bruno cocinaba bien. Tocaron temas ligeros: el proyecto, el clima, noticias del pueblo. Pero la comodidad de esos momentos empezó a derribar algunas barreras. Una noche, mientras compartían una botella de vino, Bruno le preguntó por qué había elegido la ingeniería hidráulica. La pregunta descolocó a Daniel. Hacía años que nadie mostraba verdadero interés por eso. Respondió que siempre le fascinó el agua, su fuerza, su persistencia, su forma de adaptarse sin perder su esencia. Bruno lo escuchó sin interrumpir. Esa noche, Daniel se quedó mirando el lago más tiempo de lo habitual. Sentía que el equilibrio que había construido comenzaba a tambalearse. Pero no sabía si eso era bueno o peligroso. Solo sabía que algo estaba cambiando. Y que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Él no lo dijo con palabras, pero la verdad se notaba en cada gesto. Fue un descubrimiento silencioso, casi imperceptible,
pero que cambió la forma en que se miraban. Y cuando uno empieza a ver al otro de verdad, ya no hay vuelta atrás. Con el paso de los días, la convivencia entre Daniel y Bruno dejó de ser incómoda. Aunque hablaban poco, lo que compartían tenía un peso distinto. Los silencios, en lugar de marcar distancia, empezaron a construir confianza. Había algo tácito entre ellos, algo que ninguno nombraba pero que ambos percibían. Una tarde, Daniel volvió antes de lo habitual. Encontró la cabaña en silencio y a Bruno en la terraza, con los pies apoyados en la baranda, mirando el horizonte como si esperara una respuesta. Al notar su presencia, simplemente se hizo a un lado para dejarle espacio. Sin decir nada, compartieron el atardecer como si fuera un ritual. Esa noche, mientras cenaban, Daniel notó que Bruno evitaba su mirada. Cuando le preguntó si todo estaba bien, Bruno respondió que sí, pero su tono era distinto. Más contenido. Más denso. Al día siguiente, al despertar, Daniel encontró una nota breve sobre la mesa, en valse. 6:15 si tienes tiempo. Algo lo impulsó a ir. Al llegar, encontró a Bruno sentado sobre una roca junto al agua, lanzando piedrecitas al lago. Sin decir palabra, Daniel se sentó a su lado. El aire fresco de la mañana les envolvía con esa calma previa a cualquier tormenta emocional. Pasaron varios minutos sin hablar, hasta que Bruno rompió el silencio. Dijo que venir a esa cabaña lo había descolocado. Que no esperaba sentirse tan cómodo. Y que eso le causaba cierta inquietud. Mencionó que, por primera vez en años, no sentía la necesidad de aparentar. Que podía simplemente estar. Y que eso se debía a la presencia de Daniel. Daniel no respondió de inmediato. Solo escuchaba. Y lo que escuchaba resonaba más de lo que quería admitir. A partir de entonces, empezaron a compartir más cosas cotidianas. Compras en el mercado local. Caminatas cortas por el bosque. Preparar juntos la cena. En esas rutinas, lo que antes era tensión empezó a transformarse en colaboración. Y de la colaboración surgía una complicidad que crecía sin necesidad de palabras. Una noche, mientras revisaban unos planos del proyecto que Daniel había llevado a casa, Bruno empezó a hacer preguntas técnicas. Parecía realmente interesado. Daniel le explicó ciertos cálculos, cómo se medía la presión del agua, los márgenes de seguridad. Bruno escuchaba atento, haciendo observaciones inteligentes. Se notaba que comprendía más de lo que admitía. Al final de la explicación, Daniel le agradeció su curiosidad. Bruno sonrió y dijo que siempre lo había admirado por eso, por su capacidad de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Daniel se sintió desconcertado por esa confesión. No tanto por las palabras, sino por el modo en que fueron dichas, sinceras, sin intención oculta, pero con una intensidad que no pasó desapercibida. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Repasaba mentalmente todo lo que había cambiado desde la llegada de Bruno. Su presencia había transformado no solo la dinámica de la casa, sino también algo más profundo. Como si con cada conversación, con cada gesto, se estuvieran derrumbando muros que llevaba años construyendo. La situación le generaba una tensión interna que no sabía cómo manejar. No era solo que Bruno estuviera ahí. Era como lo hacía sentir. Esa mezcla de serenidad y nerviosismo, de calma y alerta. Como si cada vez que estaba cerca, todo se volviera más nítido, pero también más vulnerable. Durante los días siguientes, esa sensación no hizo más que intensificarse. Y entonces llegó la llamada del ingeniero jefe. Habían detectado un error grave en los cálculos iniciales de la presa. Nada que comprometiera la seguridad inmediata, pero sí lo suficiente como para requerir una revisión completa del diseño. Daniel pasó la tarde entre llamadas, informes y proyecciones. El estrés aumentaba. Tenía la presión del equipo, de los plazos, de la responsabilidad. Cuando por fin regresó a la cabaña, ya de noche, encontró la luz encendida en la cocina. Sobre la mesa había un plato cubierto y una nota: cené antes. Que descanses. B. Daniel no comió. Solo se sirvió un café y se sentó en silencio, mirando el reflejo de la lámpara sobre la mesa. Todo se sentía inestable, como si el suelo empezara a ceder. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, Bruno apareció en la cocina. Tenía la misma expresión tranquila de siempre, pero algo en su mirada era distinto. Le preguntó cómo estaba, si había dormido algo. Daniel respondió que no mucho. Que la situación en la obra se había complicado.
Bruno ofreció su ayuda para lo que hiciera falta en casa. Dijo que no quería ser una carga. Daniel negó con la cabeza. No era eso. En realidad, su presencia había sido todo lo contrario. En lugar de decirlo, lo pensó. Porque decirlo habría sido admitir demasiado. Y así, día tras día, la tensión siguió creciendo. Sutil, sin explosiones. Pero firme. Como el agua que lentamente talla la piedra. Daniel empezaba a comprender que lo que sentía no era pasajero. Y que el verdadero problema no era lo que Bruno pudiera pensar. Sino que, por primera vez en años, él mismo ya no sabía quién era. Él lo sabía desde hace tiempo, pero lo ocultaba. La verdad, cuando finalmente salió a la superficie, fue un golpe. No porque no la esperara, sino porque ya no podía ignorarla. Fue la crisis silenciosa que lo obligó a mirarse por dentro. El ambiente en la obra era tenso. Los informes que llegaron el lunes confirmaban lo que Daniel temía. Varios parámetros estructurales de la presa no coincidían con los valores estimados. No había peligro inmediato, pero sí la necesidad de rediseñar tramos clave. Eso implicaba demoras, explicaciones técnicas ante superiores, revisar presupuesto y ajustar calendarios. Para alguien como él, que se regía por el control, fue un golpe directo a su sistema de seguridad. Pasó días saliendo de la cabaña antes del amanecer y regresando de noche, agotado, con la cabeza llena de números y posibles escenarios. En la casa, Bruno mantenía una rutina discreta. Preparaba comida, ordenaba, evitaba hacer preguntas, pero también dejaba señales silenciosas de apoyo. Una taza de café lista, una comida caliente sobre la mesa, una lámpara encendida en la terraza. Daniel se daba cuenta. Y aunque no decía nada, lo agradecía más de lo que podía admitir. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, se desplomó en el sofá sin encender las luces. Se quedó ahí, mirando el techo a oscuras, con la respiración pesada. Sentía que el mundo lo superaba. Las cifras, las responsabilidades, el silencio de su propia vida. Como si la estructura interna que tanto cuidó empezara a agrietarse, igual que el proyecto que debía proteger. Bruno apareció con 2 tazas en la mano. Dijo que había preparado infusión de hierbas, que ayudaba a calmar la mente. Le ofreció una taza y se sentó a su lado sin decir nada más. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el leve silbido del viento contra la cabaña. Entonces Daniel, en un tono más bajo de lo habitual, empezó a hablar. Dijo que se sentía frustrado, que no entendía cómo había pasado por alto errores tan evidentes. Que algo en él estaba fallando, y eso le daba miedo. Bruno no lo interrumpió. Solo lo escuchaba. Daniel mencionó que sentía que todo lo que había construido, tanto en su vida profesional como personal, se tambaleaba. No solo la presa. También su identidad, sus decisiones pasadas. Todo parecía frágil. Después de unos segundos de silencio, Bruno habló. Le recordó que era humano. Que incluso los más preparados pueden equivocarse. Que no por eso dejaba de ser válido todo lo que había hecho. Daniel solo asintió. Y entonces, sin haberlo planeado, habló de Marta. Dijo que ya no sabía si lo que los unía era cariño, costumbre o simplemente miedo a romper lo establecido. Admitió que vivir lejos había sido un alivio inesperado. Y que, por más duro que sonara, no sentía la necesidad de regresar. Bruno bajó la vista al escuchar aquello. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se tensó. No hizo ningún comentario. Solo se quedó allí, con la taza entre las manos. Daniel se dio cuenta de que había dicho más de lo necesario. Se disculpó por abrirse de esa forma. Pero Bruno negó con la cabeza. Dijo que prefería una verdad incómoda antes que una mentira constante. Al día siguiente, Daniel salió de nuevo antes del amanecer. Pero algo había cambiado. Durante todo el día pensó en esa conversación. No por lo que dijo sobre su esposa, sino por cómo se sintió siendo sincero. Era como si una parte de él hubiera salido a la superficie después de años oculta. Al volver a casa, encontró una nota sobre la mesa. Bruno había salido a caminar por el bosque y regresaría antes de la cena. La nota era breve, pero algo en la caligrafía delataba cierta inquietud. Daniel guardó el papel y se quedó mirando el lago por la ventana. Estaba oscuro, y las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Cuando Bruno volvió, ya era de noche. Estaba mojado, pero sonreía. Dijo que necesitaba aire fresco.
que caminar le ayudaba a pensar. Daniel notó que evitaba el contacto visual. Durante la cena, hablaron poco. El sonido de la lluvia llenaba los espacios vacíos. Y aunque todo parecía normal, el silencio ya no era cómodo. Había algo contenido, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Esa misma noche, cuando Daniel fue a apagar las luces antes de irse a dormir, escuchó pasos en la terraza. Salió y encontró a Bruno bajo el alero, mirando el lago. Bruno comentó que en pocos días comenzaría su nuevo trabajo en Pamplona. Que estaba nervioso, pero también entusiasmado. Dijo que estos días en la cabaña le habían servido más de lo que imaginaba. Que había redescubierto cosas sobre sí mismo. Daniel no supo qué responder. Bruno agregó que a veces es en los lugares más inesperados donde uno se encuentra de verdad. Y que estar lejos de todo le había permitido ver ciertas verdades con más claridad. No explicó a qué se refería exactamente. Daniel solo escuchaba, con los brazos cruzados, intentando ordenar sus propios pensamientos. Sentía que algo se acercaba. No sabía si quería enfrentarlo o evitarlo. Bruno entonces lo miró. No como un hijo político. No como un huésped. Sino como alguien que ve algo más en el otro. Algo que había estado ahí mucho tiempo, pero que recién ahora podía nombrarse. Daniel desvió la mirada. Esa noche, al acostarse, no pudo dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj, el crujido de la madera, la lluvia sobre el tejado. Y en su mente, la pregunta que lo acosaba no tenía respuesta sencilla. ¿Estaba dispuesto a ver lo que siempre evitó? Sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de su rutina. Que el proyecto, su matrimonio, incluso su propia identidad, eran estructuras que podían rediseñarse, igual que la presa. Lo que no sabía era si tendría el valor para hacerlo. Y esa incertidumbre, por primera vez, le dolía. Él lo negó durante semanas, pero la verdad exigía una decisión. La tensión acumulada se convirtió en una urgencia. Y entonces llegó el momento, debía elegir entre lo conocido y lo que apenas empezaba a descubrir. Los últimos días en la cabaña se volvieron más densos, como si el aire llevara una carga invisible. Bruno había empacado casi todo. En pocas jornadas se mudaría a Pamplona para empezar su nuevo trabajo, y Daniel lo sabía. Lo sabía con una mezcla de alivio, temor y algo más difícil de definir. Durante una de las noches previas, mientras cenaban bajo una llovizna suave que humedecía la terraza, Bruno habló con naturalidad sobre sus planes. Explicó que estaría en un departamento compartido, que ya había hablado con su futuro jefe, que tenía ganas de empezar de cero. Pero mientras decía todo eso, su mirada buscaba la de Daniel, como si esperara una reacción más allá del asentimiento cortés. Daniel no respondió con más que una frase neutra. Le deseó suerte, dijo que confiaba en que todo saldría bien. Pero por dentro, algo lo carcomía. No era solo la partida. Era lo que se llevaría consigo, una versión de sí mismo que había empezado a descubrir, una conexión que lo sacudía más de lo que quería admitir. Esa noche, al quedarse solo en la terraza, se preguntó si realmente era capaz de vivir sin lo que había empezado a construir en silencio. Al día siguiente, el cielo estaba despejado. La obra avanzaba, aunque aún quedaban puntos críticos por resolver. Pero Daniel ya no se refugiaba en los informes con la misma devoción de antes. Había momentos en los que simplemente se quedaba mirando el embalse, como si buscara respuestas en el agua. Esa tarde, decidió volver antes. Al llegar a la cabaña, encontró la puerta abierta y música suave sonando desde el interior. Bruno estaba terminando de ordenar unas cajas. Al notar su presencia, se detuvo y se giró hacia él. Daniel le preguntó si necesitaba ayuda. Bruno negó. Dijo que ya estaba casi todo listo. Luego, tras una pausa larga, preguntó si podían hablar un momento. Salieron a la terraza. El lago reflejaba las últimas luces del día. Bruno dijo que no sabía cómo ponerlo en palabras, pero que sentía que se iría con algo incompleto. No se refería al trabajo, ni al lugar. Se refería a lo que había pasado entre ellos. Dijo que había sentido una conexión real. Que lo respetaba demasiado como para fingir que no había existido. Daniel permaneció en silencio. Bruno insistió. Dijo que no buscaba complicarle la vida. Que entendía la situación. Que no había expectativas. Solo necesitaba saber si lo que él había sentido era compartido. Porque si no, sería más fácil seguir adelante. Daniel respiró hondo.
Dijo que lo que había vivido en esas semanas lo había descolocado. Que no esperaba sentir algo así. Que no lo entendía del todo. Que llevaba años actuando por inercia, cumpliendo con lo que se esperaba de él. Y que con Bruno, por primera vez, se había sentido visto. Escuchado. Presente. Pero también dijo que tenía miedo. Miedo a romper lo que quedaba de su vida anterior. Miedo al juicio. Miedo a fallar. Miedo a equivocarse otra vez. Bruno escuchó con atención. No lo interrumpió. Al terminar, le dijo que no necesitaba una respuesta inmediata. Que solo quería sinceridad. Que lo que había entre ellos, fuera lo que fuera, merecía ser nombrado. Porque negar algo real solo por temor era otra forma de rendirse. Al caer la noche, el ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Daniel se encerró en su cuarto, pero no logró dormir. Se sentó en la cama, mirando la pared, con la mente llena de frases inconclusas. Finalmente, se levantó y volvió a la terraza. Bruno seguía allí, envuelto en una manta, mirando el cielo. Daniel se sentó a su lado, sin decir palabra. Pasaron varios minutos así. Luego dijo que había tomado una decisión. Dijo que no podía seguir actuando como si su vida fuera suficiente. Que necesitaba entender qué era eso que sentía. Que no podía garantizar nada, pero que al menos quería permitirse explorar esa parte de sí mismo que había silenciado tanto tiempo. Bruno no respondió con palabras. Solo asintió, con la mirada fija en el lago. Lo que siguió fue una noche de confesiones tranquilas. Sin dramatismo. Hablaron de cómo habían llegado hasta ahí. De lo que habían sentido. De lo que temían. Fue la conversación más honesta que Daniel había tenido en años. Antes de irse a dormir, Bruno le dijo que no esperaba promesas. Solo quería claridad. Y si esa claridad lo llevaba a tomar distancia, lo entendería. Pero necesitaba saber que lo que compartieron no fue producto del aislamiento ni de la soledad, sino de algo genuino. Daniel le respondió que, por primera vez, se sentía genuino. Y que eso, por sí solo, ya era un cambio inmenso. Al cerrar la puerta esa noche, supo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un ingeniero en una cabaña. Era un hombre que había dejado de vivir en pausa. Un hombre que, aunque aún no supiera qué vendría después, ya no podía volver atrás. Él lo entendió demasiado tarde, pero no tanto como para no actuar. La verdad no solo lo liberó, sino que también lo obligó a tomar decisiones que había postergado durante años. Y cuando por fin habló, ya no lo hizo por obligación, sino por respeto a sí mismo. El domingo amaneció tranquilo, como si el mundo les diera una última pausa antes del cambio. Daniel se levantó temprano. Sabía que Bruno partiría esa misma tarde hacia Pamplona. El viaje estaba planeado desde hacía semanas, pero ahora todo se sentía distinto. Ya no era solo una mudanza temporal. Era un punto de inflexión. En la cocina, Daniel preparó café como de costumbre, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Miraba la taza vacía frente a él, pensando en todo lo que habían hablado la noche anterior. No había certezas, pero sí una decisión: no volver a fingir. No vivir en pausa. Bruno apareció poco después, ya vestido y con las maletas cerca de la puerta. No hablaron mucho durante el desayuno. Las palabras eran innecesarias. La cercanía que habían cultivado durante esas semanas estaba ahí, en cada gesto, en cada silencio compartido. Antes de salir hacia la estación, Daniel entregó a Bruno una pequeña caja de madera. Dentro había una llave. Era la llave de la cabaña. Explicó que había decidido alquilarla hasta fin de año. Que necesitaba tiempo para ordenar todo, para hablar con Marta, para cerrar un capítulo con la claridad que merecía. Y que esperaba que Bruno volviera, si todavía quería, cuando todo estuviera más claro. Bruno recibió la llave sin decir nada. Solo la sostuvo con cuidado. Ese gesto, más que cualquier promesa, fue suficiente. El trayecto hacia el pueblo fue silencioso. El paisaje otoñal se desplegaba a ambos lados de la carretera, y Daniel lo observaba con una mezcla de nostalgia y determinación. En la estación, se despidieron con un abrazo firme. Nada más. Ni más palabras, ni gestos innecesarios. Lo importante ya estaba dicho. Cuando el autobús partió, Daniel lo vio desaparecer en la curva. Luego se quedó allí unos minutos más, respirando hondo, como si necesitara oxígeno para enfrentar lo que venía después.
2 días más tarde, Daniel condujo hasta Bilbao. El camino se sintió más corto de lo habitual, pero cargado de significado. Al llegar al departamento, Marta lo esperaba en la cocina. Había preparado café. La escena era familiar, casi cómoda. Pero esa vez, él no la interpretó como una rutina, sino como un adiós en construcción. Se sentaron frente a frente. Daniel empezó a hablar. Dijo que durante esos meses había descubierto cosas sobre sí mismo que no podía seguir ignorando. Que ya no quería mantener una vida basada en silencios. Que no se trataba de traiciones ni de juicios. Solo de ser honestos. Marta lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hizo una pausa larga. Luego admitió que también se había sentido distante durante años. Que ninguno de los dos había sido realmente feliz. Que, en el fondo, ambos sabían que el vínculo se había debilitado mucho antes de ese proyecto en Navarra. Hablaron durante más de 1 hora. No hubo gritos, ni reproches. Solo la calma de dos personas adultas que entienden que los caminos pueden separarse sin necesidad de destruirse. Al terminar la conversación, acordaron iniciar el proceso de separación. Sería ordenado, respetuoso. Sin escándalos. Sin mentiras. Daniel volvió a la cabaña con una extraña sensación de alivio. Como si, por fin, pudiera respirar. Se sentó en la terraza con una taza de café y vio el sol ponerse sobre el lago. El mismo lugar donde todo había empezado. El mismo silencio, pero con otro significado. Esa noche, escribió una carta. No para Marta, ni para Bruno. Para él mismo. En ella, habló del miedo. De lo fácil que es construir una vida en torno a lo que se espera de uno. Y de lo difícil que es romper con todo eso sin sentir culpa. Escribió que no sabía qué le esperaba, pero que, por primera vez, estaba dispuesto a averiguarlo desde un lugar auténtico. Pasaron algunas semanas. Bruno y él se comunicaban de vez en cuando. Mensajes breves, algunas llamadas. Nada cargado. Solo señales de que el lazo seguía ahí. Un viernes por la tarde, Daniel volvió a escribirle. Le dijo que necesitaba verlo. Que la cabaña seguía siendo su refugio. Y que ahora, quería compartir ese refugio, si Bruno todavía quería hacerlo. Bruno respondió que sí. Que también lo necesitaba. Ese fin de semana, se reencontraron. No hubo promesas ni frases teatrales. Solo la mirada sincera de dos personas que habían atravesado un proceso complejo, pero necesario. Que ahora sabían lo que querían, o al menos, lo que ya no estaban dispuestos a negar. El lago seguía allí. Las montañas también. Pero algo en Daniel había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que escapaba del ruido. Era el hombre que había elegido el silencio como espacio de verdad. Y en ese nuevo paisaje interno, por fin, encontró algo que nunca había tenido: paz.